BBQ Noticias. Nota especial. El ultimátum europeo, 29 de agosto, el día que podría aislar a Irán. Guardianes del pulso global. Soy Isabela Briones, y hoy en BBQ Noticias vamos a destrozar la fecha más importante del calendario diplomático internacional, el 29 de agosto de 2025. Por primera vez en décadas, Europa ha decidido actuar independientemente de Estados Unidos, Rusia y China para resolver la crisis nuclear iraní. No es solo otro ultimátum diplomático. Es el debut de un mecanismo de sanciones que las superpotencias no pueden vetar, no pueden bloquear y no pueden ignorar. El snapback, que Europa acaba de activar, podría convertir el 29 de agosto en el día que Irán pierde acceso a bancos globales, tecnología nuclear y comercio de armas. Prepárense, porque lo que van a escuchar desafía todo lo que creían saber sobre cómo funciona la diplomacia internacional. Esta no es Europa pidiendo permiso. Es Europa tomando control de su propia seguridad y enviando un mensaje claro a Washington: ya no somos vuestro satélite diplomático. El mecanismo que las superpotencias no pueden parar. Para entender la magnitud histórica de lo que está pasando, necesitamos explicar qué diablos es el mecanismo snapback y por qué tiene a Putin, Xi Jinping y hasta Trump nervios. En términos simples, es un dispositivo legal creado en el acuerdo nuclear iraní original de 2015 que permite reimponer automáticamente todas las sanciones de la ONU contra Irán si se considera que el país no está cumpliendo sus obligaciones. Aquí está la parte brillante que los arquitectos del acuerdo incluyeron: el snapback no requiere una nueva votación del Consejo de Seguridad de la ONU. Se activa automáticamente a menos que el Consejo de Seguridad vote específicamente para detenerlo. Y aquí viene el giro: cualquier miembro permanente puede vetar esa votación para detener el snapback. Traducción: Estados Unidos, Francia o Reino Unido pueden vetar cualquier intento de Rusia o China de bloquear las sanciones automáticas. Es diplomacia con ingeniería inversa. Los europeos crearon un mecanismo donde el poder de veto funciona a favor de las sanciones, no en contra. Putin puede vetar nuevas sanciones, pero no puede vetar la reactivación de sanciones que ya existían. Es como si hubieran programado una trampa legal que se activa sola. Irán pensó que podía jugar con el tiempo indefinidamente, pero resulta que el reloj tenía una bomba de tiempo legal incorporada. Y lo más delicioso del asunto, Estados Unidos ayudó a crear este mecanismo en 2015, pero ahora Trump se encuentra con que Europa puede usarlo independientemente de lo que él decida sobre Irán. 29 de agosto, la fecha que Irán debe tomar en serio. Entonces, ¿por qué específicamente el 29 de agosto? La fecha no es coincidencia. Es geopolítica calculada al milímetro. Primero, son exactamente 19 días después del ultimátum europeo del 10 de agosto. Tiempo suficiente para que Irán reaccione, pero no tanto como para que la presión se diluya. Segundo, son 14 días después de la cumbre Trump-Putin en Alaska del 15 de agosto. Europa está enviando una señal clara: independientemente de lo que ustedes dos decidan sobre Ucrania, nosotros actuaremos sobre Irán. Pero aquí está el dato que cambia todo el contexto: el 29 de agosto es el último día hábil antes del receso parlamentario europeo de septiembre. Si Europa no activa el snapback ese día, tienen que esperar hasta octubre para la próxima oportunidad. Irán lo sabe. Rusia lo sabe. China lo sabe. Y por primera vez en años, todos saben que Europa habla completamente en serio. Los analistas de Chatham House ya confirman que Francia, Alemania y Reino Unido han alineado posiciones completamente. No es posturing diplomático, es ejecución coordinada de una estrategia que llevaban planificando desde enero. El 29 de agosto no es una fecha límite simbólica. Es una fecha límite operativa con consecuencias económicas inmediatas y automáticas. Y aquí está el detalle más escalofriante para Irán: una vez que se active el snapback, revertirlo requiere un nuevo acuerdo nuclear completo. No hay parches, no hay extensiones, no hay daremos más tiempo. Es reset completo o aislamiento económico total. Teatro OIEA versus ultimátum real, dos estrategias opuestas. Mientras Europa prepara el snapback del 29 de agosto, tenemos el perfecto contraste con lo que está pasando con la OIEA esta semana. Es la diferencia entre diplomacia decorativa y diplomacia ejecutiva. Por un lado, inspectores del OIEA llegan a Irán para conversaciones sobre el programa nuclear, pero con la condición explícita de que no inspeccionarán ninguna instalación nuclear real. Es como ir al dentista para hablar de tus dientes pero negarte a abrir la boca. Por otro lado,
Europa ha establecido criterios específicos y medibles que Irán debe cumplir antes del 29 de agosto, cooperación completa con inspectores, acceso irrestricto a instalaciones, y transparencia total sobre actividades de enriquecimiento de uranio. No es show goodwill. Es demostrar compliance o enfrentar consecuencias automáticas. La diferencia metodológica es brutal. La OIEA está jugando el juego de Irán, conversaciones infinitas que no revelan nada pero permiten afirmar que hay diálogo constructivo en curso. Europa está jugando un juego diferente, criterios objetivos, fechas límites reales, y mecanismos automáticos que no dependen de la buena voluntad de nadie. Es la diferencia entre pedir por favor y activar consecuencias. Entre negociar sin poder y negociar con poder real. Y lo más revelador, mientras la misión OIEA se anuncia con bombos y platillos, el ultimátum europeo se comunica en declaraciones técnicas que la mayoría de medios están ignorando. Europa prefiere la ejecución silenciosa al teatro mediático. Alaska e Irán, porque Europa coordina presión múltiple. Aquí llegamos al nivel de sofisticación geopolítica que está dejando a analistas internacionales impresionados. Europa no está actuando sobre Irán en aislamiento. Está coordinando presión múltiple en dos frentes simultáneamente. Frente 1, presión sobre Trump y Putin en Alaska para que cualquier acuerdo sobre Ucrania incluya posiciones europeas. Frente 2, presión sobre Irán para resolver la crisis nuclear independientemente de lo que Estados Unidos decida. El mensaje subliminal es devastadoramente claro: Europa ya no espera que Washington resuelva los problemas de seguridad europea. Los resolveremos nosotros, con o sin ustedes. Es la primera vez desde la crisis de Suez de 1956 que Europa actúa geopolíticamente independiente de Estados Unidos en una crisis de seguridad mayor. La coordinación temporal es perfecta: ultimátum iraní el 10 de agosto, cumbre Alaska el 15 de agosto, Snapak el 29 de agosto. Europa está enviando 3 mensajes en 3 semanas. A Irán: vuestro tiempo se acabó, independientemente de vuestra relación con Rusia. A Trump: vuestras decisiones sobre Ucrania no afectarán nuestras decisiones sobre Irán. A Putin: si Trump os concede territorio ucraniano, nosotros os quitaremos vuestro aliado iraní. Es diplomacia tipo ajedrez con partidas múltiples simultáneas. Y por primera vez en décadas, Europa está jugando para ganar, no solo para participar. Precedente histórico, cuando Europa decidió actuar sola. Para entender la magnitud histórica de lo que está pasando, necesitamos contextualizar cuando Europa ha actuado independientemente en seguridad global. Crisis de Suez 1956, Europa actuó sin Estados Unidos, pero fracasó porque no tenía poder económico independiente. Guerra de los Balcanes 1990s, Europa fracasó actuando sola, necesitó intervención estadounidense. Invasión de Irak 2003, Europa se opuso a Estados Unidos, pero no tenía mecanismos alternativos. 2025 es diferente por 3 factores convergentes. Primera vez que Europa tiene mecanismos legales que no dependen del veto estadounidense. Primera vez que Europa tiene poder económico suficiente para imponer consecuencias masivas independientemente. Primera vez que Europa tiene coordinación post-Brexit entre Francia, Alemania y Reino Unido. Los análisis del Instituto Peterson de Economía Internacional confirman que las sanciones automáticas del snapback tendrían más impacto económico sobre Irán que cualquier sanción unilateral estadounidense. Europa ya no necesita permiso de Washington para ejercer poder geopolítico real. Esa es la diferencia fundamental con todos los precedentes históricos. Y el timing no es coincidencia. Europa está aprovechando el momento de máxima distracción estadounidense, con Trump obsesionado por su cumbre con Putin, para establecer precedentes de independencia diplomática. Es como la película donde el hijo finalmente se independiza de los padres. Excepto que en este caso, el hijo es una superpotencia económica con 450 millones de habitantes y la segunda economía mundial. Escenarios post, 29 de agosto, aislamiento total o capitulación iraní. Entonces, llegamos a la pregunta que define todo: ¿qué pasa el 30 de agosto? Escenario 1, Irán capitula, probabilidad, 20%. Irán acepta inspecciones completas y transparencia total días before del 29 de agosto. Europa suspende el snapback, pero mantiene el mecanismo activado como espada de Damocles permanente. Irán queda en una relación de compliance perpetuo con Europa. Escenario 2, snapback total, probabilidad, 60%. Europa activa el snapback el 29 de agosto. Irán pierde acceso a sistemas bancarios internacionales, comercio de armas y tecnología nuclear en 72 horas.
Rusia y China intentan crear sistemas de pago alternativos, pero la transición toma meses. Irán entra en recesión económica severa. Escenario 3, escalación múltiple, probabilidad, 20%. Irán responde al snapback incrementando enriquecimiento de uranio al 90%. Israel amenaza con acción militar unilateral. Estados Unidos se ve arrastrado a un conflicto de Medio Oriente justo cuando Trump está tratando de enfocarse en Ucrania. Europa se fractura entre posiciones duras y diplomáticas. Los modelos econométricos del FMI proyectan que el escenario 2 resultaría en caída del PIB iraní del 12 a 15% en 2025 a 2026. Inflación del 45 a 60% en sectores dependientes de importación. Reducción del 80% en exportaciones de petróleo iraní. Crisis fiscal del gobierno iraní con potencial para inestabilidad doméstica. Mi predicción, escenario 2 con elementos del 3. Irán no capitulará antes del 29 de agosto porque no puede mostrar debilidad ante su población. Europa activará el snapback porque necesita demostrar que sus ultimátums tienen consecuencias reales. Pero Irán responderá escalando su programa nuclear, forzando a Europa a decidir entre retroceso diplomático o consecuencias militares. La diferencia crucial es que esta vez Europa ha construido un mecanismo que funciona automáticamente. No hay reuniones de emergencia, no hay renegociaciones, no hay, daremos más tiempo. El 29 de agosto, las sanciones se activan solas, independientemente de lo que cualquier presidente o primer ministro decida. El efecto dominó, lo que otros países están aprendiendo. Pero esta historia trasciende Irán. Lo que está pasando con el ultimátum del 29 de agosto es la primera demostración de que Europa puede ejercer poder geopolítico independiente en el siglo XXI. China está tomando notas furiosamente. Si Europa puede aislar económicamente a Irán independientemente de la aprobación estadounidense, ¿puede hacer lo mismo con China sobre Taiwán o el Mar del Sur de China? Rusia está recalculando todas sus suposiciones sobre la debilidad europea. Putin construyó toda su estrategia bajo la suposición de que Europa nunca actuaría sin permiso estadounidense. Los cables diplomáticos filtrados por Reuters sugieren que Beijing ha enviado comunicaciones urgentes a Teherán aconsejando máxima flexibilidad antes del 29 de agosto. China no puede permitirse que su socio de la ruta de la seda quede aislado económicamente justo cuando necesita petróleo iraní para eludir las sanciones occidentales sobre Ucrania. Diplomacia paralela de Moscú. Rusia está ofreciendo mayor cooperación militar a Irán como protección contra el aislamiento económico, pero también está presionando privadamente a Teherán para evitar confrontación que podría complicar las exportaciones energéticas rusas a Europa. El efecto dominó ya es visible. India ha comenzado a reducir las importaciones de petróleo iraní para evitar quedar atrapada en sanciones secundarias. Turquía está discretamente distanciándose de las transacciones financieras iraníes. Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí están ofreciéndose a mediar, pero solo si Irán muestra cumplimiento sustantivo. Europa ha creado las primeras consecuencias económicas que incluso los aliados de Irán no pueden eludir completamente. Es la primera demostración de soberanía económica europea desde la creación del euro. El mensaje a Washington: Europa ya no espera permiso. Y aquí llegamos al subtexto más importante de todo este ultimátum, el mensaje que Europa le está enviando a Washington. Durante décadas, la dinámica era simple: Europa expresa preocupación, Estados Unidos decide la acción, Europa apoya o objeta, pero finalmente sigue el liderazgo estadounidense. El ultimátum del 29 de agosto rompe esa dinámica permanente. Europa está demostrando que tiene sus propios mecanismos, su propia cronología, y sus propias consecuencias que no dependen de la aprobación estadounidense. La coordinación temporal es particularmente punzante. Mientras Trump está enfocado en su diplomacia personal con Putin sobre Ucrania, Europa está ejecutando una política independiente sobre Irán que creará nuevas realidades en el terreno independientemente de lo que Trump decida. Es sofisticada señalización geopolítica. Vuestras relaciones personales con dictadores no determinan la política de seguridad europea. Los análisis de la institución Brookings sugieren que esto representa el mayor cambio en las relaciones atlánticas desde el desacuerdo sobre Irak en 2003, pero con una diferencia crucial. Esta vez Europa tiene las herramientas económicas y legales para ejecutar realmente una política independiente. No es rebelión contra Estados Unidos, es maduración de Europa como actor geopolítico que puede complementar, competir o entrar en conflicto con la política estadounidense dependiendo de los intereses europeos. Y lo más intrigante, Trump podría realmente apreciar la independencia europea sobre Irán porque le permite enfocarse completamente en su relación con Rusia sin tener que gestionar constantemente las preocupaciones europeas sobre Irán.
es posible que el ultimátum del 29 de agosto resulte en una coordinación transatlántica más efectiva precisamente porque cada lado está jugando con sus propias fortalezas en lugar de tratar de coordinar cada movimiento. El futuro de la soberanía europea. Y así llegamos al final de este análisis especial, Guardianes del Pulso Global. El 29 de agosto de 2025 puede que no aparezca en portadas, pero podría ser recordado como el día que Europa dejó de ser socio menor en seguridad global y se convirtió en poder geopolítico independiente. El ultimátum iraní realmente se trata de soberanía europea. Es Europa demostrando que puede crear consecuencias, ejecutar políticas y moldear resultados globales con sus propias herramientas y sus propios cronogramas. Independientemente de lo que pase con Irán el 29 de agosto, el precedente está establecido, Europa puede y actuará independientemente cuando considera que sus intereses fundamentales de seguridad están en juego. Mi predicción final, Irán probará el mecanismo snapback, Europa lo activará, y el mundo descubrirá que el poder económico europeo es más consecuencial de lo que la mayoría de analistas asumían. Pero más importante, otros países, incluyendo Estados Unidos, recalibrarán sus suposiciones sobre la disposición europea de actuar independientemente. La era de dependencia diplomática europea está terminando, y el 29 de agosto es solo la primera demostración. La pregunta que todos deberíamos estar haciéndonos no es si Europa está en lo correcto o equivocado sobre Irán. Es si estamos preparados para un mundo donde Europa, Estados Unidos, China y Rusia todos actúan como poderes geopolíticos independientes con sus propios mecanismos y sus propias consecuencias. Porque después del 29 de agosto, ese es exactamente el mundo que vamos a habitar. Soy Isabela Briones, y esto ha sido BBQ Noticias Análisis Especial. Si esto te abrió los ojos sobre la fecha límite diplomática más importante que la mayoría de gente está ignorando, ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete, y manténganse informados. Porque cuando la historia se hace mediante mecanismos que evaden a las superpotencias, nosotros nos aseguraremos de que entiendan cada implicación. Nos vemos en el próximo análisis, con más contenido que no perdona. Esto fue BBQ Noticias.